Bueno, llegó la hora de la Cátedra Consulta aquí en Disyuntiva TV y ya estamos conectados en directo con el consultorio de nuestro querido doctor Frisby allá hasta Colorado, y vamos a hablar de un tema que aquí comentamos en el chat hace unos días, la presencia de la lepra aquí en el país, que está ahí constante. No es ahorita particularmente grave el tema. Lo grave es que una enfermedad bíblica, como le decía, pues siga persistiendo hasta nuestros días, justamente por condiciones adversas de pobreza extrema, de falta de, pues sí, de cultura, de educación, además, porque pues pueden decir que a veces pobreza no necesariamente tenga que significar falta de higiene, pero en algunos casos pues así se presentan las cosas, ¿no? Y para ello recurrimos a nuestro querido Doc Frisby para que nos hable de esto. Mi querido Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Y sí, efectivamente, la lepra es una enfermedad pues, que tiene muchos años en México, siendo de baja intensidad. Históricamente México no es un lugar muy importante. Los países que tienen mayor prevalencia, acuérdense que son los casos nuevos con los casos que ya existían, la mayor prevalencia y la mayor incidencia, que son los nuevos casos, son los países del sureste de Asia, por ejemplo, la India, Pakistán, Vietnam, Burkina Faso, Tailandia, todos esos lugares que son muy calientes, muy húmedos, son los lugares que tienen la mayor prevalencia de lepra en el mundo. México no es un país que tenga muy alta prevalencia. Y sí, efectivamente es una enfermedad que se asocia mucho con la pobreza y es una micobacteria la que lo causa. La micobacteria antes se conocía como el bacilo de Hansen, es por eso también que la lepra la podrán encontrar en alguna literatura como la enfermedad de Hansen, y es causada por una micobacteria muy similar a la micobacteria tuberculosa que causa la tuberculosis. Entonces, esta se transmite exactamente de la misma manera que se transmite la tuberculosis, o incluso como se transmiten los coronavirus, los rinovirus, la influenza, a través de las gotas de saliva, ¿no? Es como se transmite de manera más eficiente. Y es una enfermedad que principalmente afecta a la piel. En México más o menos hay unos 150 casos, entre 130 y 150 casos por año. Ese es el número máximo de casos que se presentan en México. No sé cuántos hay ahorita que les hayan reportado que se presentan en México, pero pues si consideramos que ya prácticamente estamos en noviembre, pues deben estar alrededor como de los 100 casos. Sí, están por ahí por arribita de los 90, según... Deben estar cerca de los 100 casos, que son más o menos los que se presentan, ¿no? Probablemente en este año pues se presenten menos porque pues bueno, ha habido menos movilidad, entonces se transmite menos y en fin. Y además acuérdense que como las zonas en las que se encuentra la lepra son zonas muy marginadas, zonas de gente muy pobre, la transmisión de la información de salud es mucho más lenta, pues toma más tiempo, ¿no? Entonces muchas veces, y además la lepra pues es una enfermedad que desafortunadamente sí se sigue diagnosticando muchas veces con los efectos a largo plazo, no con la fase aguda. Nosotros vemos una persona que tiene una zona de la piel que tiene poco color y que está un poco roja, y no es lepra lo primero que pensamos, ¿no? Pensamos en muchísimas otras cosas antes que pensar en lepra, ¿no? Entonces es por eso que el diagnóstico habitualmente se presenta pues bastante tiempo después de que se realizó la infección por el Mycobacterium leprae, que se llama, o la enfermedad de Hansen, o el bacilo de Hansen. Entonces es una enfermedad que afecta la piel, que es lo que más se ve, pero los síntomas que más causan discapacidad en la gente y que más secuela dejan es la lesión de los nervios periféricos. Causan una neuropatía muy severa y los pacientes dejan de sentir y pierden la capacidad de movilizarse, incluso sus manos y sus pies. Fíjense, hay una capacidad que tiene el cuerpo que se llama la capacidad de propiocepción. La capacidad de propiocepción es la percepción de cómo estamos nosotros ubicados espacialmente en donde estamos. Es decir, si nosotros nos paráramos y cerráramos los ojos y moviéramos el cuerpo hacia un lado, sentiríamos cómo la carga de nuestro peso se carga más en un pie y se descarga en otro, y eso es porque se está registrando la propiocepción en nuestro cerebro. Estamos percibiendo dónde estamos, y eso lo hacen entre los nervios periféricos
de la zona en la cual nos estamos apoyando y el equilibrio del oído. Eso es una combinación de estímulos que se presentan. Entonces los pacientes que tienen lepra, como tienen daño de los nervios periféricos, pierden esa capacidad de propiocepción, pierden el equilibrio, por lo tanto se les afectan mucho los pies y las manos, y entonces eso es una afectación importante. Además dejan de tener percepción térmica, entonces es muy fácil que los pacientes que tienen lepra, por ejemplo, se quemen con productos calientes, se queman en la estufa, ¿no? Están cocinando algo y ponen la mano y se está quemando y ellos no sienten, entonces o se lesionan, se cortan o se pican un pie, así como les pasa a los diabéticos que se lesionan los pies. Los pacientes de lepra no se infectan como los pacientes de diabetes, pero sí se lesionan. Entonces es muy frecuente ver a los pacientes de lepra que tengan amputaciones parciales o completas de las manos, de los dedos, de los pies, y es por eso, por la neuropatía sensitiva y la neuropatía motora. Los pacientes tienen problemas para caminar o para mover las manos. Es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad, desde las infancias tempranas hasta la edad adulta. Ya hace muchos años la lepra es curable, se cura. El problema es que son medicamentos que tienen que tomarse durante periodos prolongados, tienen que tomarse por periodos de 6 a 12 meses de manera constante y sin interrumpirlo, porque si se interrumpe, el Mycobacterium tuberculosis vuelve a avanzar y vuelve a tomar control. Entonces son medicamentos que se tienen que tomar, son tratamientos prolongados, igual que el de la tuberculosis, ¿no? Pero a diferencia de la tuberculosis, que habitualmente la tuberculosis queda una tuberculosis latente, los pacientes con lepra sí se pueden curar, sí se puede resolver, sí se puede hablar de una curación en los pacientes, ¿no? Y si a los pacientes se les da tratamiento antes de que empiece la neuropatía, es decir, antes de que se dañen los nervios, son pacientes que tienen una recuperación total. Desafortunadamente son los menos los pacientes que reciben el tratamiento temprano, porque les digo, son personas que habitualmente no tienen acceso a los servicios de salud y la enfermedad se diagnostica en etapas muy avanzadas, ¿no? La lepra, como les decía, se transmite a través de las gotas de saliva provenientes de la boca o de la nariz con una persona que está constantemente hablando. Se habla de que la lepra necesita que te infectes con una cantidad muy elevada de micobacterias o que te infectes de manera repetida. Entonces, los lugares en los que hay hacinamiento, es decir, los espacios muy pequeños en donde vive gente en un espacio muy reducido, eso favorece a que la gente se infecte con mayor facilidad. Los síntomas habitualmente, los síntomas generales, incluidos las erupciones en la piel, que son las más características, se pueden presentar en un paciente hasta un año después de que se infectó. En algunos pacientes puede llegar a presentarse los primeros síntomas hasta 5, 7, 10. Hay casos anecdóticos que se ha dicho que se presentan los síntomas hasta después de 20 años, ¿no? Porque el periodo de incubación del Mycobacterium lepra es de 5 años, entonces en lo que se tarda en incubarse esto en el cuerpo de una persona y empezar a dar síntomas, pueden llegar a pasar hasta 5 años en una persona. Entonces es por eso que se retrasa tanto el diagnóstico, ¿no? El paciente no es infeccioso durante el periodo de incubación, empiezan los síntomas, ¿no? Allí es cuando ya el paciente puede infectar a otras personas. En este tiempo de estos 5 años que se está incubando el Mycobacterium tuberculosis, el paciente no puede infectar a otras personas, sino pues sería un contagiadero terrible, ¿no? de personas. La prevalencia mundial, nada más para que lo calculen, la prevalencia mundial de la lepra es de 2 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, en un país de 130 millones como México, pues van a tener más o menos el número de personas que se pudiera esperar que se infectaran y que estuviéramos dentro del promedio mundial, ¿no? Son 20 personas por cada millón de habitantes. Estos multiplican 20 por 130, entonces son como 2,600 personas que deben estar infectadas en México. Cerca de 3,000 personas deben estar infectadas en México de lepra, ¿no? Y se van reportando estos nuevos casos, pero aunque no estén identificados, que esta es la ventana que tenemos en salud pública de los casos no diagnosticados y los casos diagnosticados, pero ya lo sabemos porque tenemos más o menos estadísticas que nos hablan de la prevalencia mundial y lo podemos traspolar a México. Entonces sabemos que aunque ahorita en México haya identificados 1,500 pacientes,
pues sabemos que la cifra es alrededor de 3,000, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos eso en mente para que vayamos y busquemos en dónde están esos otros pacientes, que busquemos a los contactos de esos pacientes o que incluso les podamos hacer pruebas, que les hagamos lo que se llama un mapa dermatológico, es decir, hacerle un examen físico al paciente desde la punta de la cabeza hasta los pies, de ver si no tiene alguna lesión sospechosa de lepra, hacer una biopsia o hacerle pruebas al paciente para ver si no tiene el Mycobacterium lepra en el cuerpo, ¿no? Los síntomas, como les decía, principalmente son en la piel, son los síntomas más típicos, más frecuentes, y esos, los síntomas que encontramos en la piel son zonas que tienen pérdida del color normal de la piel. Se pueden presentar pequeñas ampollitas en la piel, se pueden hacer úlceras, esas ampollas cuando se secan, se pueden hacer úlceras en la piel, y se pone roja la zona posteriormente en la que están las lesiones de lepra, ¿no? Estas lesiones, donde ya se causan estas ampollas y estas úlceras, causan algo que se llama neuropatía periférica. La neuropatía periférica es la enfermedad de los nervios periféricos, es decir, una neuropatía periférica es la que no es del cerebro y la espina dorsal, la médula espinal, todo lo demás es periférico, eso es central. Entonces, la neuropatía periférica es una disminución de la sensación, y los pacientes tienen disminución de la sensación, tienen afectaciones de la propiocepción, tienen la sensación constante de que se les están enterrando agujas en los pies o en las manos, que les están picando como si les estuvieran enterrando, tienen esa sensación, hay una pérdida de la sensación térmica, y los pacientes además tienen una debilidad muy importante, es decir, tienen un trastorno sensitivo y tienen un trastorno motor, que son las dos funciones del sistema nervioso, lo sensitivo y lo motor. Y hay una característica muy importante en los pacientes que tienen lepra, que es la pérdida de peso. Son pacientes que tienen anorexia, es decir, no comen, se les va el hambre a los pacientes, entonces bajan mucho de peso, al igual que los pacientes con tuberculosis, que también eso es otro dato. Los pacientes con tuberculosis bajan mucho de peso, pues porque están tosiendo y no pueden comer, pero los pacientes con tuberculosis también tienen un nivel muy importante de pérdida de peso. Incluso por ahí hay 2 que 3 libros clásicos en los cuales había gente que le daba mucho gusto enfermarse de tuberculosis porque así bajaban de peso y se veían muy delgados, porque como no entendían la extensión del daño que les causaba la tuberculosis, lo veían así como algo muy elegante, incluso porque es como se les ponía la piel muy blanca, porque tenían anemias muy severas. Entonces lo tomaban hasta como un signo de elegancia, porque bueno, pues en la realeza hace muchos años, y es por eso que viene esto de la sangre azul, porque a la gente de piel muy blanca pues se les ven las venas y se les ven las venas azules. A la gente de piel morena no se les ven las venas, no se les ve el color de la sangre a través de la piel, y entonces por eso es que se dice que la gente de alcurnia es gente de sangre azul, porque se le alcanza a ver a través de la piel. Entonces esto lo tomaban incluso hasta como un dato de estatus, ¿no?, con la tuberculosis. Entonces pues son cosas históricas que bueno, no es menester de esta conversación, pero bueno, ya saben que me gusta decir muy buen cosas tip. Es muy buen tip, Doc. Son detalles que bueno, a veces les comento. Y entonces, el tratamiento, fíjense que desde 1981 la Organización Mundial de la Salud ya definió el tratamiento. Hay un tratamiento que se llama un tratamiento triple, son 3 medicamentos que se les dan a los pacientes con tuberculosis, y los pacientes se curan. Se llama MDT por sus siglas en inglés, que es Multidrug Therapy. O sea, son 3 medicamentos que se dan juntos, el MDT para la lepra, y así los pacientes se pueden curar entre 6 y 12 meses tomando el tratamiento. En el año 2014 creo que fue, la Organización Mundial de la Salud sacó una iniciativa que se llamaba la erradicación de la lepra 2017-2020. Iban a ser 3 años en los cuales iba a haber una lucha muy intensa contra la lepra, y la empezó a ver en el 2017 para erradicarla completamente. Iban a hacer un rastreo muy agresivo de todos los casos para tratar de erradicarla, pero pues se presentó esto del coronavirus, y yo supongo que pues bueno, se va a atrasar
todo el proyecto y otra vez van a tener que hacer otra iniciativa para erradicar la lepra del mundo y van a tener que hacer otros esfuerzos con lo típico que hay, que es el rastreo de casos, buscar a los contactos más cercanos, identificarlos, que no es tan complicado porque estamos hablando de una enfermedad que, por ejemplo, en México pues son 3,000 pacientes, ¿no? No estamos hablando de una infección como coronavirus que esperamos estadísticamente que se infecten 70% de la población, entre el 60 o el 70% de la población. No estamos hablando de 90 millones de personas se van a infectar por el coronavirus en México. Entonces es una cifra pues completamente diferente, ¿no? Muy bien, doctor. Sí, de acuerdo al Senaprece, estaba checando aquí, son 90 casos los que se han presentado a lo largo de este año. En realidad, decíamos, no es un tema de alarma, no es un tema de alerta. 15 casos en Michoacán, 5 en Nayarit, 6 en Jalisco, Sinaloa es el que tiene el mayor número aquí de casos con 32, y son varios estados aquí, pero son 90 casos en total. No es un tema de alerta, pero desde luego es un asunto que hay que tener en cuenta justamente para que estos temas. Son 51 hombres, el resto mujeres, los casos que se tienen identificados, y como dices, bueno, identificar también a casos que podrían estar pues en este proceso infeccioso, que por largo que dices, aunque estas personas no contagian durante este periodo, pues son los que mantienen, digamos, vivo esta infección, ¿no? Por ello la dificultad de determinar, de extraditarla. ¿Hay vacuna, doctor? No hay vacuna para la lepra. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que no. La razón por la que no hay vacuna es que la inversión para una vacuna es altísima, y como la prevalencia es tan baja y es en gente de bajos recursos, entonces pues no creo que se animen los laboratorios a invertir decenas de miles digo, no sé, sería mala idea. No sé si dentro de las iniciativas de la OMS yo no lo leí el documento de la OMS, pero no vi ahí que estuviera en los planes hacer una vacuna. Y veía aquí 2 comentarios, uno de Linda, que decía que siempre se acuerda de la película de Ben-Hur. Yo también, yo creo que esa fue mi primera impresión con la lepra. Cuando yo era muy niño, vi la película de Ben-Hur con mi mamá, que le gustaba mucho, y 2 cosas me impresionaron: los pacientes con lepra, y también me impresionó cómo queda este hombre que lo arrastra los carros, ¿no? Mesala, cómo lo deja después de la carrera en la que gana Ben-Hur. Pero sí, también me acuerdo de la lepra, y sí, efectivamente es de tiempos bíblicos, y es de tiempos bíblicos porque causa deformidad en la piel y causa amputaciones en los pacientes, se pierden las manos, porque los pacientes, como no sienten, dejan las manos en lugares en donde se queman, o, por ejemplo, se duermen sobre una mano. Y habitualmente, fíjense que con nosotros cuando tenemos una parte de nuestro cuerpo que está sufriendo, que no está recibiendo sangre, nuestro cerebro manda la señal de cambiar la posición por la propiocepción, porque empieza a detectar datos de dolor por isquemia, entonces nos ordena que nos cambiemos. Muchas veces eso es lo que nos hace que nos cambiemos de posición en la noche. Como estos pacientes ya no tienen propiocepción, su cuerpo no detecta, y es lo mismo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes que están semi-inconscientes, que se les forman úlceras de decúbito en la espalda y que hay que estarlo movilizando. Entonces eso es muy aparente, es muy visible en los pacientes con lepra. Y aquí alguien preguntaba si es más frecuente, Francisco Gutiérrez nos hacía el favor de preguntarnos que si la lepra ataca algún tipo de piel en particular. En realidad no ataca principalmente, recuerden, es de transmisión por vía aérea, a través de las gotas de saliva, y de ahí pues bueno, ya se pasa a la piel, no se pasa a través de la piel, entonces no hay diferencia respecto a la piel. Y sí, también Linda comenta lo de Margarita Gautier y su novio, ¿cómo se llamaba? Armando se llamaba, en La Dama de las Camelias. Y sí, efectivamente, ahí es uno de los libros en donde se menciona la gente de sangre azul, porque era de piel muy blanca. Incluso describen a Margarita Gautier como una mujer muy bella. Es una mujer moribunda, emaciada, completamente pálida, pero en el libro la describen una mujer muy bella, porque esos eran los parámetros de belleza. Acuérdense que incluso la gente se blanqueaba, hasta los hombres pues se ponían como almidón blanco en la cara para blanquearse, porque aspiraban a tener la sangre azul, porque aspiraban a ser de gente de piel blanca, ¿no?
Qué cosas, doctor, con estos apuntes culturales que son, esos sí son los que debemos permitir que nos salpiquen y no, sí. Otro tipo de salpicaduras, doctor. Pues sí, ahí dejando claro, entonces no es un tema de alarma, no es un tema de alerta que agrave la situación epidemiológica en nuestro país. Hay incluso otros temas como el dengue, ¿no? Como sí, claro. La propia presencia es un tema muy interesante. de la influenza a ver si lo platicamos un día el dengue, porque es un tema muy interesante, porque el dengue hay 3 tipos, el dengue A, B y C, hay 3 tipos de dengue. Y el dengue normalmente es un cuadro, pues sí, te ataca, te pica, te da fiebre, te sientes mal, pero si te da dengue por segunda vez de un tipo diferente que el que te dio la primera vez, es decir, si te da dengue el B y la vez pasada te dio A, te puede dar algo que se llama dengue hemorrágico. Y el dengue hemorrágico, que es una respuesta inmunológica muy exacerbada, muy exagerada, que eso es realmente lo que mata al paciente, que es lo mismo que pasa con COVID. En COVID lo que pasa es que tenemos la cascada de citoquinas, que son las que realmente matan al paciente. Incluso, no sé si han visto ustedes por ahí que hay algunos países incluso que dicen que inventaron la cura del COVID porque utilizan algo que se llama factor de transferencia. El factor de transferencia lo único que hace es que disminuye un poco la respuesta inmunológica. No es un tratamiento específico ni reconocido para ninguna enfermedad. El factor de transferencia, hay por ahí muchísimos artículos experimentales, pero no hay nada probado. Pero lo que hace el factor de transferencia es que baja la respuesta inmunológica y entonces ya la respuesta del paciente ya no es tan agresiva. Entonces la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que es lo que causa que haya edema cerebral, edema pulmonar, que haya problemas de la coagulación, que se haga tromboembolia pulmonar. Todo este tipo de complicaciones ya no son tan frecuentes. Eso es lo que dice la teoría, pero no hemos visto que así sea. Entonces, todos estos tratamientos que tienen la finalidad de modular la respuesta inflamatoria en el paciente, pues tienen un terreno común porque muchas enfermedades confluyen en causar respuestas inflamatorias que en ocasiones en algunos pacientes son tan violentas que es la respuesta inflamatoria lo que mata al paciente, no el virus. Acuérdense que el virus es un organismo, ni siquiera es un ser vivo, es un organismo, es una organización de estructuras que su única finalidad es reproducirse. Entonces, es meterse a una célula y reproducirse. No tienen ninguna otra función, no producen toxinas, no producen invasión de órganos, no hacen nada. Lo único que hacen los virus es que se reproducen y al aumentar su número generan una respuesta inflamatoria tan violenta que es lo que mata a los pacientes, ¿no? Entonces, por eso hay un video que yo hice que se llama "Los pacientes se mueren con COVID, no por COVID". Ajá. Ok, doctor. No, y mira, nos llevaste este tema que hemos estado comentando recientemente sobre estas reinfecciones, que justamente algunas personas la están pasando mal, cuando la lógica diría que pues una reinfección ya no te daría nada, ¿no? Y hay personas que incluso hay casos de personas, sí, con comorbilidades o algún otro padecimiento, que superan una primera infección y en la segunda los ha matado, doctor. Claro, es algo similar a lo del dengue, entonces. Todavía no sabemos qué tan extensa puede ser la segunda respuesta, por ejemplo, de los linfocitos T. ¿Sí se acuerdan que platicamos una vez de los 2 tipos de inmunidad, que tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral? La celular es la de los policías y los ministerios públicos, y la humoral es la de los jueces y los magistrados. No sabemos todavía qué tanto es de acá, de los linfocitos T y de esa respuesta, o de los anticuerpos. Todavía no sabemos qué es lo que pasa con COVID. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con dengue hemorrágico es más bien la respuesta celular más que la humoral. Entonces, pues, pero todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Y el problema de los pacientes que tienen COVID es que ahora ya se definió que hay un síndrome que se llama el síndrome post-COVID. Hay pacientes que quedan con daño después de la infección de COVID, y yo lo he visto aquí en mis pacientes que han tenido COVID, quedan con neuropatía muy importante, quedan con sensación de dolor en todo el cuerpo. Se me parecen un poco los pacientes en el cuadro clínico y en los síntomas de los cuales se quejan conmigo a los pacientes que tuvieron fibromialgia.
a los pacientes que tienen fibromialgia, que es un dolor generalizado, una enfermedad de las fibras nerviosas pequeñas, así se llama, enfermedad de las fibras nerviosas pequeñas. Ese es el nombre histopatológico de la fibromialgia. Es una enfermedad de las células nerviosas pequeñas y se parece mucho la presentación de la fibromialgia a la secuela por post-COVID. Entonces son pacientes que quedan con dolores inespecíficos, generalizados, aleatorios, de aparición espontánea, y es muy incómodo, y eso va a castigar mucho la calidad de vida de los pacientes, pero eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Pues ahí está, doctor, interesantísimo tema. Por ahí escuché también otra teoría. ¿No será que el virus en realidad no se va? O sea, las personas que después de varias pruebas siguen dando positivo, ¿no? Ahí está Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que ya dio su cuarto o quinto test positivo, ¿no? Ahora sí que no se le quita de encima. Entonces, se preguntaban algunos si no será que el virus pues se queda ahí y luego rebrota más que una reinfección. No, eso no existe, porque acuérdense que los virus no pueden sobrevivir si no se meten en una célula. Acuérdense, los virus son organismos intracelulares obligados y se meten a la célula con la única finalidad de utilizar su aparato de transcriptasis y replicación de material genético para producir más virus. Es la única finalidad. Los virus no pueden hacer lo que hace, por ejemplo, en este caso, los virus como el coronavirus, porque hay virus, por ejemplo, el virus herpes zóster, que ese sí se queda a vivir en los ganglios, y entonces es por eso que puede salir, porque si te da varicela de chiquito, te da zóster cuando eres adulto, y es por eso que hay que vacunarse, ¿no? Pero no, en este caso el coronavirus no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad de quedarse ahí o quedarse en la modalidad de dormido, como lo puede hacer el herpes varicela zóster, ¿no? Pues ahí está, doctor, interesantísimo. Seguimos ahora sí que conociendo a este virus que, pues ahora sí que no llega a ser el azote mundial, pero sí nos tiene contra las cuerdas que ni qué, ¿verdad? Que está muy bien, incluso estoy tratando de organizar un grupo de expertos en salud, para hacer un grupo de información en salud, porque hemos estado identificando el esfuerzo que están haciendo en México para informar a las 7 de la noche, pero nos hemos dado cuenta que se pudiera hacer diferente, claro. Se tiene que hacer de manera mucho más, yo creo que de manera mucho más agresiva, y aunque lo diga Trump aquí, que no quiere espantar a la gente, yo creo que el miedo es primo hermano del respeto. Claro. Y la gente debe de tener miedo, porque sí puede empezar. Por ejemplo, ahora yo creo que deben empezar una campaña intensísima para advertirle a la gente que no vaya a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, pero tienen que empezar desde ahorita. Sí, porque ya ves lo que ocurrió ayer aquí con San Judas. Si no van a ir, sí, pero ahí es un pequeño grupo en el Distrito Federal. Estamos hablando, en la Virgen de Guadalupe estamos hablando de una internacional. Por 10 o por 100 multiplicados. Hay gente que viene de Centro y Sudamérica y van a salir a principios de noviembre. Entonces, que les adviertan que va a estar cerrado y que de verdad cierren la basílica. Justamente es lo que hemos comentado. Intereses económicos impresionantes ahí, aunque no lo crean, la Iglesia Católica tiene intereses económicos. Sí, desde luego. No viven del aire. Estoy diciendo en broma, ¿no? Pero sí deberían hacerlo, porque sí puede ser un problema de salud pública, incluso puede ser, yo me imagino que hasta pudiera ser un referente en los libros de medicina en el futuro, el caso de la Basílica de Guadalupe durante la pandemia de COVID. O sea, sería hasta un capítulo del libro de por qué no se previno. Entonces, creo que se tiene que hacer algo muy agresivo, y ahí sí que utilicen a la Guardia Nacional y que cierren la basílica y que le digan a la gente no, y que la desincentiven desde distancias importantes, porque no, la salud pública está por arriba del fervor religioso. Así es, doctor. Sí, entiendo que, por ejemplo, el gobierno capitalino y ya la arquidiócesis aquí en México está en contacto con las de otras regiones para que a nivel iglesias locales no organicen estas peregrinaciones. Claro. Están previniendo, anticipando a parroquias en pueblos, que son las que se organizan y se vienen, ya ves, en bicicleta, a pie, desde días antes, para que por este año no lo hagan. Tienen que hacer algo y tienen que ser muy agresivos. Lo que pasa es que, como desafortunadamente muchos servidores públicos ven el ejercicio de la autoridad como un acto de popularidad, ahí es donde, como dicen en mi rancho, ahí es donde la puerca tuerce el rabo,
porque pues no debe ser así, ¿no? Y pues en fin, estoy leyendo aquí los comentarios de Linda. Por cierto, Linda casi no la veo muy seguido aquí. Gracias, Linda, por haberte quedado hoy. Dice que a mí me gusta relacionar con la ciencia alguna obra literaria cinematográfica. Fíjate, Linda, que te voy a confesar un proyecto que tengo. Un proyecto que tengo es que sí les platiqué que yo escribí un libro, una novela, y por ahí hay otro libro que estoy escribiendo, que es una serie de 3 libros, que es justamente eso. Voy a hablar de enfermedades, voy a hablar de cáncer de ovario, voy a hablar de cáncer de colon, pero va a ser una historia como romántica, en fin, pero va a tener enfermedades, y entonces voy a poner aspectos, así como les explico aquí en términos que procuro sean entendibles para ustedes, les explico también. En el libro, son 3 libros, ya les platicaré. Lo que pasa es que escribir un libro es una investigación intensísima, entonces ya lo creo. Tiene oceanología, arqueología, porque es en Londres, España, Carolina del Norte y México, son las ciudades donde se lleva a cabo la historia, y en fin, es muy interesante. Wow. Va a ser una serie de 3 libros, y cuando lo haga le prometo a Linda que le voy a regalar un ejemplar de cada uno de los libros, porque sí quiero poner ahí información médica en los libros, para que la gente sepa incluso cuáles son los signos iniciales de cáncer de colon, cáncer de ovario, a quién le da, en fin, va a ser muy interesante. Pero sí es muy interesante porque además así induces a la gente a pensar en enfermedades, ¿no? Y educas a la gente de alguna manera. Pues estaremos al pendiente, doctor, interesantísimo, y desde luego pues que afortunados somos en contar con colaboradores. Ayer lo hacíamos con otro doctor en astrofísica, mi querido Raúl Mujica, hablando Mujica, sí, de los descubrimientos en la luna, y lo mismo contigo, mi doc. Qué afortunados somos de este nivel de colaboradores que nos aportan información tan valiosa, que nos alejan luego de cosas que no son, ¿no? Que se manejan mucha información hoy en día, pero no necesariamente la correcta. Aquí encontramos una fuente de información de primerísima, cosa que te agradecemos como siempre enormemente, querido doctor. Gracias por ello, y pendientes para la siguiente consulta. Por eso le decimos la consulta cátedra, porque lleva las dos cosas. Es una consulta como cuando uno se acerca a su médico a preguntar, y es toda una cátedra, porque incluso pues aquí hemos detectado que tienes varios seguidores, estudiantes, enfermeras, que te siguen y que están siempre muy interesados de estas aportaciones, porque incluso a tus colegas, a profesionales, le sirven todas estas pláticas. Incluso tengo por ahí una enfermera, no sé si de este programa o del otro que hago los jueves también a las 4 de la tarde en otro canal de YouTube. Hay 2 enfermeras de un hospital de Barcelona que se comunican. Sí, aquí te buscan también, buscan tus videos. Me han contactado, y sí nos hemos comunicado, y me han invitado, pero no me pagan el avión, que es lo mismo. No, pues ahora sí que favor completo. Mi doc, pues un gusto, como siempre, escucharte y saludarte. Mi doc, ¿cómo está tu fin de semana? ¿Cómo está el clima por allá? Ya está enfriando, ¿eh? Cayó nieve, pero pues ya se está derritiendo, y ya subió ayer a 50 Fahrenheit, que ya es una temperatura decente para salir a andar en bicicleta, que es mi vicio. Entonces yo creo que sí me voy a dar unas vueltas. Perfecto, mi doc, pues disfrútalo, que tengas excelente fin de semana, y aquí nos vemos para la siguiente consulta. Doctor, te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento siempre. Igualmente, gracias a todos. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa, continuamos aquí en Disyuntiva.